Hola chiques, ¿cómo andan? Hoy quería hablarles de la película Sisu, Camino a la Venganza, o Sisu, segunda parte, protagonizado por Jorma Tommila, Stephen Lang, Richard Brake y dirigida por Jalmari Helander, que es el director de la primera película, de Sisu. Y en esta ocasión tenemos una película que, en mi opinión, es una digna secuela de la original, de la primera, con el mismo nivel de acción que tuviéramos en la primera película, pero los enemigos en este caso son los rusos. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Rusia toma parte de Finlandia, extendiendo su territorio y dejando a Finlandia reducida en su espacio geográfico. Y eso genera que muchos finlandeses tengan que migrar a otro territorio de Finlandia porque parte de su frontera y parte de su territorio cerca de la frontera con Rusia fue tomada por los rusos. En ese sentido, muchos migran y Sisu también se ve obligado a dejar su hogar natal, donde por lo menos estuviera con su familia, pero tiene un permiso para ir a retirar sus cosas. Y lo que él hace es cruzar la frontera, la nueva frontera de Rusia, dentro del territorio de Finlandia, para ir a buscar sus pertenencias a su hogar. Tiene ese permiso, un pase, que lo debieran tener todos los finlandeses que querían recuperar sus bienes luego de la guerra, y llega a su hogar y lo que hace es reencontrarse con su pasado, su familia perdida, evidentemente muerta o desaparecida, y desmantela la casa, que era de madera, la ubica en el camión en el que fue trasladado hasta allá y vuelve camino a Finlandia, llevándose la esencia de su hogar, que son los troncos con los que estaba hecha. Y en paralelo a esto, un general ruso, que es Richard Brake, convoca a un prisionero de guerra, que es Stephen Lang, para capturar a Sisu, porque, según cuenta él, Sisu es un producto de su propia creación. Stephen Lang es el villano de esta historia y es el que matara y asesinara a su familia, a su esposa y sus 2 hijos, y esto generó que Sisu se volviera una máquina de matar, combatiendo a los rusos en venganza por la muerte de su familia al finalizar la guerra. Entonces, esto va a generar que Sisu sea perseguido por Stephen Lang para destruirlo, y Stephen Lang quedaría libre y recompensado si logra este cometido. Ese es el argumento de la película, y la verdad que el efecto que uno tiene al verla es de recordar un poco la gloria visual, estética y narrativa de la primera película, que parecía una película filmada por Tarantino, pero sin el guión de Tarantino. O sea que es como si le hubieran dado la primera película a Tarantino y le dijeron: mira, no va a tener tu guión, pero la historia es tuya y la película es tuya. Hacela y dale para adelante. Parecía una película de Tarantino, con división de capítulos, con la música típica del western, del spaghetti western, con esas trompetas, esa música con toques del folclore mexicano, y tan característica de Sergio Leone, y que homenajeara a Tarantino en muchas de sus películas, ¿no? Por ejemplo, en Kill Bill. Y la primera película, aunque no es de Tarantino, esto es una fantasía mía, está hecha por Jalmari Helander, que creo que homenajea a Tarantino y toma mucho de él. En realidad es eso, creo yo. Y es bienvenido. Totalmente bienvenido, porque la estética es maravillosa. Y la acción es cruda y dura, como debería ser, para mi gusto, una película de acción de este calibre. Y la historia se cuenta sola, no hay casi un nivel de diálogo destacado. Se habla muy poco en la película. La historia se cuenta a través de la acción. Y en este caso, Sisu deberá escapar de los rusos, encabezados por Stephen Lang, para volver a Finlandia y ahí poder reconstruir su hogar con estos troncos, estas maderas que pudo rescatar de su casa natal, que tuviera con su familia y sus hijos, ¿no? Y su esposa. ¿Qué tiene la película de atractivo? La misma mano del director, Sisu, que está interpretado por Jorma Tommila. La verdad que es genial. Es una mezcla de Rambo 1 y 2
y ¿quién más? Uma Thurman de Kill Bill y cualquier otro héroe de acción que se les ocurra que toma venganza de sus enemigos. Es la venganza andante. Y en este caso no va él por la venganza, sino que se encuentra con ella al ser perseguido por este villano interpretado por Stephen Lang. Stephen Lang es como también ese tipo duro, incansable, tal vez lo hayan visto en Avatar, cuando compone ese extraordinario villano militar que tiene como regla máxima cumplir la orden, más allá de las consecuencias. Y en este caso interpreta a un militar ya entrado en años, tal vez un poco más grande en edad que Sisu, pero que lo conoce bien y que sabe que es un arma letal, que Sisu es un arma letal. Entonces va previniendo a sus camaradas, a los soldados que lo acompañan, de que no se confíen de esta máquina homicida que es Sisu. Y todo avanza en la acción. La narrativa de la película está centrada en la acción, con cosas referidas a la película anterior. En la primera película los villanos eran los nazis, acá caracterizados por los rusos. Y la acción no para, la violencia, la acción y las coreografías de fuga, dignas de una película de John Wick, si quieren, no paran de sucederse hasta casi llegar al final. Con momentos que pueden resultar astronómicos a nivel de lo que refiere a la ciencia ficción, pero si creyeron que Sisu se podía colgar de un avión y subirse al avión haciendo un agujero en el fuselaje, como pasó en la primera película, en esta van a poder creer todo lo que se les presente, hasta ver volar un tanque por el aire y que él salga vivo de esa explosión. Créanme, hay cosas que son increíbles, pero bienvenidas, y hay cosas que son muy creíbles y muy bien coreografiadas, al punto del disfrute. Pero si vos viste la primera película y te gustó, te encantó, te recontra enganchó para decir dame más de esto, acá hay más. El director lo que hace es devolverte el mismo plato, pero con otro contexto, con otra historia, avanzando en la historia sobre todo, ya que el reloj avanza hacia adelante en este caso. Y ya acabada la guerra, pareciera que Sisu va a pasar un buen retiro, pero esta persecución en modo de acabar con un error de parte de los rusos, que fuera la creación de Sisu, un error involuntario, lo ubica él nuevamente en este contexto de acción que tantos disfrutamos de la primera película. La tecnología avanza, los elementos que él utiliza siguen siendo los básicos, pero se ve todo que está en otras fronteras, en otro terreno, ¿no? Los aviones son rusos, los camiones también. Se siente todo como si hubiera avanzado un paso más en la historia de esta posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Yoma Tomila es la encarnación del hombre indestructible. La verdad que está genial, no dice una sola palabra en toda la película, pero sus gestos, su don interpretativo de transmitir sensaciones a través del sufrimiento, del dolor, de una mirada serena o quebrada por el dolor o irradiada por la venganza, te van a dar todas las sensaciones que a veces no encontrás en actores que tienen mucho más fácil la tarea por un buen guión. La verdad que es genial verlo así, a mí me encanta. Y si te gustó John Wick, si te gustó Rambo 1 y 2, si te gustó Kill Bill y si te gustó Sisu, la primera, que ya hemos comentado en este canal, esta te va a seguir gustando. Creo que no es mejor que la primera, sino que está a la misma altura. Tal vez los argumentos no te causen tanta sorpresa, pero a nivel de acción y a nivel de sensaciones que te va disparando el personaje hasta el último momento de la película, te van a satisfacer dentro de lo que es el contexto de una película de acción. Y con eso para mí le alcanza a Sisu. Creo que en el futuro veremos más de él. Y si me preguntan qué queda un poco a deber, creo que por momentos el villano debiera verse un poco más potente para que
esté a la altura de los villanos nazis que tuvo Sisu en la primera. Creo que acá el villano está en un escalón más abajo. Creo que deberían haberlo puesto como un tipo, como un psicópata que disfruta más de sus acciones. Y acá me parece que el villano le cuesta llegar a ese nivel del nazi de la primera película. Pero es una opinión mía. Cumple, pero no iguala para mí el nivel del villano de la primera o de los villanos de la primera película. Evidentemente el nazi es el arquetipo del villano por excelencia. Y en el caso del ruso, tal vez no estén a la misma altura, también por cuestiones históricas, por haber sido en la historia de la Segunda Guerra Mundial una pieza clave para combatir y ganar la guerra contra el nazismo. Y en ese sentido, los argumentos están basados en los términos que plantea la película y punto. Pero son bienvenidos, digamos, ¿no? Creo que le faltó un poquito de pimienta a ese villano. Yo creo que le faltó un poquito de locura en sus motivaciones, tal vez en la interpretación, pero es una opinión personal. Para mí está aprobado, en definitiva. Es una película de acción pura y dura, para disfrutar, para sentir las mismas sensaciones que uno recibiera en la primera película, sin el impacto de la primera, sin la novedad, pero bienvenida como un segundo capítulo que extiende la historia de este gran héroe, podríamos decir, o antihéroe si quieren, que es Sisu. Sisu Camino a la Venganza es una gran película para ver, de acción pura y dura. Creo que la van a disfrutar, espero que la vean. Comenten, suscriban, denle like si les gustó y nos estamos viendo en el próximo video. Abrazo.